Estamos con Pedro Baños. Él es un coronel retirado del Ejército de Tierra de España. Bienvenido. Hola Carlos, encantado de estar aquí en Bogotá. Geohispanidad. Todos nos sentimos orgullosos de esta lengua nativa que tenemos, que es de nuestra cuna. ¿A qué se refiere con el término geohispanidad desde el punto de vista del libro? Pues había que encajar la hispanidad en el contexto geopolítico. Piensa que estamos en un momento de ruptura de todo, en un verdadero punto de inflexión histórico. Está cambiando la geopolítica, todas las claves. ¿Y dónde quedábamos la hispanidad, ¿no? Nos parece que no está bien dejado completamente al margen. O salvo que solamente quedemos para nuevo escenario de confrontación entre las grandes potencias o para ser influenciados de nuevo por estas grandes potencias. Y por tanto, pues había que recuperar un poco ese valor que lo tenemos, y muy poderoso, del significado de la hispanidad, que quizás había quedado un poco diluido, hay muchos enfrentamientos, aunque tampoco son especialmente importantes, y era el momento quizá de decir, oye, que tenemos una voz única, que tenemos una voz importante, que necesitamos que sea respetada, que sea influyente, y por tanto era el momento pues, de hacer este libro. Pedro, somos alrededor de o más de 500 millones de hispanohablantes en todo este planeta, en este planeta que tenemos, y a veces pareciera que estamos más separados que unidos pese a que tenemos semejante raíz como es el mismo idioma, el entendernos con facilidad. Sí, pero las diferencias que son mínimas. Evidentemente siempre hay roces, es como hay roces en la familia, como hay roces con los amigos, pues siempre hay roces, ¿no? Pero hay mucho más cosas que nos unen. Efectivamente, como lengua materna, somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. De hecho, somos la segunda lengua más importante como lengua materna después del chino mandarín. Y eso también es importante, porque además ellos son solamente un país y nosotros somos una veintena de países. Y claro que podemos reforzarnos mucho más este hermanamiento que de hecho ya existe de modo natural, ¿no? Además de esos 500 millones de personas, hay otros casi 200 millones de personas en el mundo y creciendo que hablan español pues, con distintos grados de fluidez o de conocimiento. Eso también hay que ponerlo en valor. Es un idioma que está creciendo muy rápidamente, al contrario de lo que sucede con otros, y por tanto, pues creo como digo, que es el momento de que nosotros mismos nos concienciemos de lo que somos, que es lo importante. Es verdad que hay pequeñas diferencias, pero como digo, siempre las hay. En la Unión Europea hay muchas diferencias entre nosotros, entre sistemas políticos, no nos ponemos de acuerdo para prácticamente nada, que eso es parte de la lentitud que tenemos ahí para sacar adelante prácticamente cualquier proyecto, entre otras cosas precisamente por las diferencias lingüísticas que existen. Y nosotros creo que nos unen muchas cosas que evidentemente no será un círculo perfecto, pero puede serlo todavía mucho más perfecto. Para nosotros en Latinoamérica es admirable cuando uno conoce a un alemán, pero que al mismo tiempo también habla español y habla inglés, a un inglés que habla portugués e italiano, a un español que habla portugués y también habla francés, por la necesidad geográfica de los vecinos que tienen, con quienes comparten la Unión Europea. Para nosotros los latinos, pese a estar todos con el mismo idioma, a veces no nos entendemos nuestros dialectos con los peruanos o con los chilenos o con los mexicanos, porque hay palabras que no tienen el mismo significado o no le damos la misma interpretación. En esta propuesta de volvernos a unir, ¿cuál es exactamente esa propuesta? ¿Con qué ha soñado Pedro Baños? De entrada, hay muy pocos ingleses que hablen otros idiomas. Ajá. De entrada, los que hablan inglés como lengua materna normalmente hablan muy pocos idiomas porque creen que ya con el inglés pueden ir a cualquier parte y que además todo el resto Cierto. del planeta tiene la obligación de entenderles, ¿verdad? Lo que no sucede con nosotros. Pero eso pasa dentro de España, de cada ciudad, de una parte, o incluso hasta dentro de las mismas ciudades, se emplean palabras que no se conocen en absoluto. Yo podía contar que cuando yo soy de León, una parte de España, cuando fui a estudiar con 17 años para prepararme para ingresar a la Academia General Militar, había palabras en Zaragoza que no entendía y había palabras que yo empleaba de toda la vida en León y no me entendían allí su significado. Eso no es óbice en absoluto para que no nos entendamos en la inmensísima mayoría de las palabras que utilizamos a diario y que efectivamente pues incluso hay familias que emplean palabras con significado diferentes a otras familias, ¿no? Eso, como digo, eso no debe ser ningún obstáculo, son peccata minuta que diríamos, ¿no? Creo que nos engrandece muchísimas más cosas como para detenernos en esos pequeños detalles. Y precisamente lo que tenemos que hacer es avanzar y sobre todo, como digo, en este momento tan concreto de la historia en el que vemos la convulsión geopolítica que existe a todos los niveles y por tanto es el momento de ser conscientes de lo que somos y decir, oye, que estamos aquí, también tenéis que contar con nosotros. Porque además si seguimos divididos, pues va a pasar lo que está sucediendo, ¿no? Hoy van a actuar contra Venezuela, mañana no sabemos si le va a pasar a Cuba, al día siguiente le puede pasar a México, al día siguiente a Ecuador, porque
una vez que se abre ya esa puerta, esa ventana, pues no sabemos lo que puede suceder, ¿no? Y creo que los problemas los debemos solucionar primero los ciudadanos de cada país, manteniendo siempre sus particularidades, por supuesto, y el régimen político que elijan democráticamente los ciudadanos de ese país, pero debemos estar unidos como bloque hispano, que es lo que somos, y por tanto actuar en consecuencia y protegernos los unos a los otros, sobre todo en este mundo, como digo, tan complicado y que se va a complicar mucho más. Pedro, ¿de dónde surge la idea de esta propuesta de unir, de afianzar lazos, de darnos cuenta que nos entendemos fácilmente entre españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, peruanos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, todo? ¿De dónde le surge a usted esa idea? Pues esto empecé a trabajar en ello hace ya 3 años. El libro salió en España a finales del año pasado, pero me había empezado a trabajar en ello hacía 3 años, porque un poco veía venir la evolución de lo que ahora mismo se está materializando en todo el mundo, ese enfrentamiento que ya se daba entonces, sobre todo entre un Estados Unidos que se ve como potencia decreciente, una China que no deja de avanzar a pasos agigantados, que encima pues, ha sido reforzada por otros países como puede ser Rusia, o incluso, según lo que vimos en la última cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, también por India. Entonces, ese enfrentamiento está ahí. Pero como hablamos aquí, nosotros quedábamos completamente al margen, ¿no? Y no solamente al margen, sino que se está dando ya, de hecho, un enfrentamiento también geopolítico dentro del propio continente americano, en Sudamérica y Centroamérica, por parte de Estados Unidos y de China, ¿no? Que ese enfrentamiento ya se está dando y que podría desembocar incluso en algo todavía mucho peor. Y por tanto, pues se me ocurrió que era el momento de aumentar ese hermanamiento que de modo natural existe, precisamente para poder reaccionar como una voz única, ¿no? Como un bloque único, como una civilización única, que es lo que conformamos. Efectivamente es que nos unen muchísimas cosas, incluso más allá de la lengua, que para mí la lengua es el principal nexo de unión, incluso por encima de cualquier otra cultura, raza o religión, y yo he dado muchas vueltas por el mundo y lo he podido comprobar, pero es que aparte nos une la historia, nos une la cultura, nos une hasta la religión, porque queramos o no queramos, en nuestros genes llevamos ya impreso el pasado cristiano católico, sean personas ahora mismo creyentes o no lo sean, ¿no? Eso lo tenemos ahí, nuestra manera de conformar nuestra mente, nuestra manera de entender la familia, de entender la sociedad, de entender nuestras relaciones. En eso somos muy similares y la prueba está que cuando un español viene aquí o cualquiera de Hispanoamérica va a España, según bajamos por las escaleras del avión, es que estamos totalmente integrados ya, somos uno más, ¿no? No hay ninguna diferencia en absoluto. Y por muchísimas cosas que nos unen. Y entonces creo que eso es la grandeza que tenemos y que una vez más nos lo debemos creer a nosotros mismos para hacérselo creer a los demás. Porque si no empezamos evidentemente por valorarnos, nosotros ¿quién nos va a valorar? ¿Qué siente Pedro cuando va, incluso estando en la misma España, o va a cualquier de los países hispanoparlantes, Colombia, y ya no se escucha que hay un conferencista, sino un speaker? Ya no hay venta total de boletas, sino sold out, entre otras palabras que no son necesarias porque tienen su palabra, tienen su palabra en castellano. ¿Qué siente usted? Pues una gran pena, porque tenemos un idioma, el español, que es un idioma riquísimo, riquísimo, y además muy variado. Incluso usted lo decía antes, que incluso con distintas acepciones dentro de la misma palabra, riquísimo. No necesitamos usar en absoluto ningún neologismo proveniente de ningún idioma, del inglés principalmente, pero me da igual que fuera del alemán o de cualquier otro idioma. No lo necesitamos. Lo que pasa es que hay veces que lo hacen muchas personas pues, por snob, por snobismo, o bien porque seguir esa corriente que parece que es imperante. Yo entiendo que hay algunos países que están más próximos a Estados Unidos por distinta naturaleza o por distintas circunstancias, y entonces pues adoptan ciertas palabras, incluso ya casi combinan el inglés y el español, pero creo que tenemos que hacer todo lo contrario. Es más, se está produciendo un fenómeno en Estados Unidos que es la hispanización de Estados Unidos, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que de mexicanos o descendientes de mexicanos hay más de 40 millones de personas que se dice pronto que en cierto modo están recuperando el territorio aquel que injustamente les arrebató Estados Unidos, pero que llega ya hasta Alaska. Y no solamente eso, sino que si hablamos o sea, tenemos en cuenta todas las personas que en Estados Unidos hablan español, estamos hablando más de 60 millones de personas y creciendo rápidamente además, ¿no? Entonces, para que veamos una vez más todo el potencial que tenemos y todo lo que podemos hacer, efectivamente, si una vez más, si estamos unidos y nos dejan estar unidos, porque evidentemente va a haber muchas zancadillas, muchos inconvenientes para que este proyecto de Geohispanidad no se llegue a materializar. Pedro, ¿cómo está estructurado Geohispanidad? ¿Cómo lo estructuró? Sí, pues claro, para ir hacia el futuro es muy importante entender la historia. Ajá. Y lamentablemente
y empiezo por España, la historia se está olvidando. No se estudia historia en los colegios, en las escuelas, cada vez menos. Y sobre todo no se estudia la propia historia, que parece mentira de algo que fue un hito histórico, que fue este encuentro entre dos mundos, esta creación del imperio hispano en el que todos éramos hermanos, con los mismos derechos y obligaciones, y no se estudia. Entonces, dentro de las 608 páginas del libro, hay 325 que están dedicadas a la historia. No se trata de cambiar, que también hablo de la leyenda negra, no se trata de cambiar la leyenda negra por una leyenda rosa, en absoluto. No se trata de ocultar nada, de falsear nada. Hay que poner las luces y las sombras, pero siempre teniendo en cuenta que hubo muchas más luces que sombras. Empiezo, evidentemente, por lo que era América antes de producirse este encuentro. A partir de ahí, el encuentro, el asentamiento, digamos, de los europeos en el continente americano. A partir de ahí, toda la consolidación, la creación y la consolidación de este imperio hispano, todo lo que significó, y también luego, posteriormente, la disolución. Con los errores que se comete por parte de la corona, que se cometieron también errores, con las barbaridades que se hicieron, por supuesto, claro que sí, como digo, sin ocultar nada, pero también poniéndonos en valor todo lo que significó este encuentro, que aprendimos los unos de los otros, en medicina, en gastronomía, absolutamente todos aprendimos y nos intercambiamos conocimientos. Y luego a partir de ahí también, ¿quién fueron las manos negras que tuvieron interés en que esto se disolviera, este imperio hispano? Os hablo desde la masonería, los ingleses, que siguen todavía con la misma mano negra, y luego también circunstancias que no son muy conocidas de barbaridades que se cometieron incluso después ya de la disolución del Imperio Hispano, como puede ser todo el tema de Puerto Rico, las barbaridades que se hicieron en Puerto Rico por parte de los estadounidenses, luego también todo lo que se hizo, verdaderas matanzas en Filipinas, también aspectos muy desconocidos. Luego también pues hablo de cuando ya termina pues todo el Imperio Español, ya la pérdida de Cuba, de Filipinas, de la isla de Guam. Y luego también muy interesante, porque hablo del momento actual y cómo hay quien ya está pensando dentro de la propia América en ir hacia ese nuevo futuro de reunificación, los movimientos reunificacionistas que hay en Puerto Rico, precisamente, en República Dominicana y en Cuba, principalmente el de Puerto Rico, que ahora más va a ir a Naciones Unidas a exponer su reivindicación y que me parece muy interesante. Y luego también, además de que hago durante 90 páginas cómo debería ser ese futuro, dando con pelos y señales todo lo que creo que se podría hacer, porque no me gusta solamente exponer los problemas, sino también dar las soluciones. Y luego hay algo muy interesante, porque esto evidentemente es una obra gigantesca, esto no es solo una obra de una sola persona, ¿no? Y entonces, excepcionalmente, en el libro hay 8 apéndices. 8 apéndices. 8 apéndices, 6 de ellos elaborados por españoles y 2 por hispanoamericanos, por un embajador en activo dominicano y por un argentino. Porque esto tiene que ser una obra común, una obra en la que participen muchísimas personas, no, todavía muchísimas más, ¿no? Y luego finalmente pues hay 40 páginas de notas, porque yo no soy historiador, me he tenido que leer casi un centenar de libros para desarrollar, para publicar este libro, y por tanto quiero que todo estuviera bien referenciado, que nadie pensara que son elucubraciones mías, ni mucho menos, todo está absolutamente referenciado, 90 páginas de notas, 40 páginas de notas. Y luego finalmente, pues obviamente la bibliografía, para que también quien quiera abundar y profundizar en cualquiera de los temas, pues pueda hacerlo perfectamente. Hay a unas generaciones ya mayores en nuestro país, en lo que tiene que ver con Colombia, no sé qué pasa en España, pero seguramente será muy similar, que tenemos el grato recuerdo de haber tenido buenos profesores de historia que nos enseñaron y que una de las cosas que nos enseñaron fue que la diferencia entre la colonización anglosajona y la hispana o la española fue la mezcla, mientras que España vino al Nuevo Mundo a mezclarse con la población que estaba ahí. En la anglosajona fue que todo indio, el mejor indio era el que estaba muerto, que lo decían vulgarmente. ¿Usted cómo ve precisamente todo ese tema de América Latina, de los recuerdos que hay, que de pronto se han tergiversado con el cuento de la leyenda negra, con lo que apareció en la leyenda negra? ¿Usted cómo ve eso? Sí. Claro, aquí ha habido muchas influencias negativas en este sentido, muchas veces por políticos que por hacer política interna o para disimular los problemas internos del país, pues eso, acusaban a España de todos sus males, ¿verdad? Pero luego también, efectivamente, hay quien ha seguido por intereses foráneos,
pues abundando en esta leyenda negra, entre otras cosas, por ejemplo, para convencernos de que los españoles y los hispanoamericanos éramos diferentes, y no lo somos en absoluto, ¿no? Porque efectivamente, como bien ha dicho, desde el primer momento, las órdenes, las instrucciones que dio Isabel la Católica fueron el de hacer ese mestizaje, que se fomentara el mestizaje, cosa que no pasó con ninguno de los otros imperios, fíjese el británico, ¿qué mestizaje tuvieron en la India? ¿No? Ninguno. Entonces, por eso, fíjese, y la prueba está, la realidad la tenemos aquí clarísimamente, todavía hoy perfectamente materializada. Mire, por darles, como siempre, datos exactos, al sur del río Bravo, hoy todavía, más del 80% de los habitantes en sus genes están precisamente de sus ancestros, más del 80% de los habitantes. Si vamos hacia el norte de Río Bravo, no llega al 1,7% los estadounidenses que tienen algún gen de los ancestros, digamos, no de los ancestros, de los habitantes originarios de América del Norte. Esa es la gran diferencia. Y como bien decía usted, aquí cuando dice el genocidio, vamos a ver, un genocidio es el exterminio sistemático de un pueblo de manera intencionada, que se busca de esa forma. Aquí no lo hubo en absoluto, es más al contrario, ¿no? Todas las leyes que podíamos extendernos que eran precisamente para proteger a los originarios, a los habitantes originarios, a los que se iba encontrando. Aquí lo que hubo es verdad, hubo personas que murieron por las enfermedades que se trajeron de Europa, que también aquí había enfermedades que también afectaron a los europeos, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, recientemente se ha descubierto que la lepra, que se pensaba también que la habían traído desde Europa, y no es así, ahora se ha demostrado que la lepra llevaba ya por lo menos 1000 años aquí en América. Pero fíjese, si vamos a la otra parte, a la América del Norte, la última gran matanza de indios, tuvo lugar en 1890. Para que nos demos cuenta, eso sí que era intencionado, para que nos demos cuenta pues las diferencias entre un lugar y otro. Y la prueba está que aquí todavía países en América, como puede ser por ejemplo en el caso de Ecuador, donde la mayoría de la población es originaria, pero originaria, vamos, prácticamente igual que eran sus ancestros hace 500 años, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Y fíjese, para dar siempre más datos, ¿sabe usted cuántos ahora mismo indígenas hay todavía en México que viven exactamente igual que vivían sus ancestros hace 500 años, con su misma cultura, con su misma alimentación, con sus idiomas, 69 idiomas que se conservan todavía en México de los que había hace 500 años. En Colombia, perdón que lo interrumpa, hay alrededor de 64 o 65 dialectos indígenas, fíjese, porque en total tenemos 68, 69, contando el pueblo rom, contando lenguas traídas de África, pero indígenas hay alrededor de unas 64, 65, si mal no estoy, pero por lo menos más de 60. Pues agradezco el dato, porque son exactamente las mismas que México, 69 en México, exactamente. En México hay casi 23 millones de personas. Pero fíjese, para darle de indígenas, que todavía viven como vivían eso prácticamente hace 500 años, pero por lo menos mantienen todas sus costumbres. Pero mire, claro, es que es lo mismo, para dar datos exactos, piense que sobre 1810, antes, por ejemplo, antes también de que México se independice, 1821, como bien sabe, resulta que el porcentaje que había de personas que eran indígenas era el 60% de la población. El 60%. 40 años más tarde había bajado al 30%. Y hoy hay 23 millones, que es aproximadamente un 15% de la población de México. Pero fíjese, entonces, en 1810 todavía había, después de 300 años, había todavía el 60% de la población. Es decir, que es que hay que dar datos. Cuando se hablan de barbaridades auténticas hay que dar datos, ¿no? Y efectivamente, entre otras cosas, esas lenguas originarias siguen existiendo porque desde el primer momento se hicieron gramáticas para que se perpetuaran a la eternidad, ¿no? Es decir, no se quiso destruir absolutamente nada. Y piense pues todo lo que hizo efectivamente pues, otras partes del mundo. Lo mismo que cuando dicen, es que se llevó todo el oro y toda la plata se la llevaron para España, y sabe usted perfectamente que no es cierto. Se llevaba el quinto real y que buena parte de ese quinto real que se llevaba volvía otra vez. Solo tenemos que ver las catedrales, las universidades. Se crearon, estamos hablando de una treintena de universidades, que en muchos casos eran réplica exacta de la mejor universidad que había entonces, que era la de Salamanca. Pero fíjese, si hablamos del oro y la plata,
para dar datos también exactos. Se estima que como mucho, contando el contrabando, contando con que a lo mejor se falseaban las anotaciones, se pudo extraer de México de plata, estamos hablando en 300 años, unas 3.000 toneladas de plata. ¿Sabe usted cuánta plata se extrajo por parte de empresas extranjeras, canadienses, estadounidenses y británicas, principalmente canadienses? ¿Cuánta plata se extrajo el año pasado, 2024, de México? No. 6.500 toneladas. O sea, solamente en un año, más del doble de toda la plata que se había extraído en 300 años. De oro, se estima que se extrajo como mucho unas 100 toneladas a lo largo de 300 años. El año pasado se extrajo de México 150 toneladas de oro. Y todo que además todos los beneficios van a ese mundo anglosajón. Es decir, cuando se dicen barbaridades hay que poner los datos sobre la mesa, no solamente especulaciones, ¿no? Para que veamos que esa es la realidad. Y tantos que le podría dar, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que usted decía del mestizaje. O sea, ¿cómo es posible ya que el 20 de junio del año 1500 la reina Isabel la Católica emite una real prohibición para que, si se ha esclavizado a algún indígena, que inmediatamente se le devuelva la libertad, se les devuelva las tierras si se la han usurpado y, por supuesto, se le mande con su familia? Es decir, esto era impensable en el año 1500, pero si habían pasado 8 años del encuentro en América. 8 años. Y fíjese, estaríamos hablando de las leyes de Burgos, 1512, las leyes nuevas, 1542, verdaderas leyes de derechos humanos, las primeras de todo el planeta, donde se decía las horas en las que había que trabajar en las minas, 8 horas de máximo de trabajo, 7 horas en las minas, el respeto a las mujeres embarazadas, el respeto a los vencidos. Es decir, ¿pero por qué no ponemos todo eso en valor? Todo lo que se creó. Ahora, claro, es que ha habido muchas manos negras precisamente interesadas en destruir todo aquello. Como les digo, en diferenciarnos. No olvidemos que cuando se disuelve el imperio hispano, se trata, los que lo disuelven, los que tienen interés de que hubiera el mayor número posible de países, para tenerles fragmentados, tenerles enfrentados. Cuando se quiere crear la Gran Colombia, estamos en Colombia, cuando se quiere crear por parte de Simón Bolívar la Gran Colombia, y se lo impiden los mismos que le habían ayudado a llevar a cabo el enfrentamiento contra España, por decirlo así. Los mismos, porque querían hacerse con el control de la economía, la emisión de la moneda, y preferían que estuviéramos mucho más fragmentados. Entre otras cosas, para romper, acabar completamente con la industria manufacturera de estos países, para que todo se comprara a Londres, a los ingleses, que era el mismo que prestaba el dinero a estos países para así cerrar el círculo. Es decir, yo te presto el dinero, tú me compras mis productos y así te tengo completamente dominado. Y tanto es así, como pongo en el libro, que hasta no hace muchos años ha habido países de América que han terminado de pagar la deuda todavía a los ingleses, 200 años después. Eso creo que es todo lo que tenemos que ir poniendo en valor. Tantos datos que le podría dar, que son apabullantes, ¿no? Cuando de verdad, incluso más allá de los que pongo en el libro, que demuestran que claramente somos lo que somos, que nadie lo va a poder olvidar nunca, porque lo hemos creado durante muchísimos años y que además lo hemos seguido manteniendo. ¿Cuántos españoles no tuvieron que venir a emigrar cuando lo pasamos mal en España, después de nuestra guerra civil? Y fuimos acogidos en todos los países de aquí de América. Lo mismo que ahora, ¿cuántos hispanoamericanos no están yendo a España? Y además, como digo yo, ojo, que tal y como está poniendo la cosa en Europa, que nos quiere llevar a una guerra, igual tenemos que volver otra vez, muchos españoles otra vez para América, y tenemos que pedir que nos acojan. Pero esa es la grandeza que pues, nosotros nos acabamos de conocer, Carlos, y estamos hablando como que nos conociéramos de toda la vida. ¡Qué grande es eso! Eso no lo podemos hacer con nadie más en el mundo. Y yo le digo, yo he viajado por todo el mundo, he estado destinado en países de Europa, he estado estudiando en países de Europa, y hay sitios donde me siento absolutamente extranjero. Si es que no coincidimos para nada, en nada. Y fíjese, aquí qué fácil es venir aquí y ser uno más al momento. Pedro, usted cuando terminó el libro, como la reacción que ha tenido el libro ahora, ¿quiénes les gustaría que lo leyera? Es decir, gente que está en el gobierno, gente del común, que obviamente es lo más que nos interesa que lo lean, pero ¿quién le gustaría o qué nivel de poder de los países le gustaría que leyeran este libro?
Pues mire, sobre todo, efectivamente, la clase política. Porque para conseguir esta obra, que es una obra casi utópica, necesitamos el impulso político. Pero incluso si no tenemos ese impulso político, se pueden hacer también muchísimas cosas. Obviamente, si lo tenemos, el camino es mucho más expedito, sin lugar a dudas, ¿no? Porque hay un gran desconocimiento, una gran ignorancia. Lamentablemente sabemos que no tenemos a los mejores en la política, sobre todo en las altas instancias. Hay veces que tenemos a personas incluso muy ignorantes. Y sobre todo, muy especialmente, me gustaría que lo leyeran los políticos españoles, que son los primeros grandes ignorantes de su propia historia. Y hay veces que atacan a su propio país o atacan a su historia, muchas por desconocimiento, otras por maldad, pero otras veces por desconocimiento, ¿no? Y serían los primeros que me gustaría. Y luego, evidentemente, pues, sería una obra que me gustaría que, pues, que se estudiara en los colegios, ¿no? Porque, como digo, yo he intentado hacer un compendio de tantísimos libros, un resumen, además, como siempre intento, de una manera que sea muy asequible, que sea fácil de leer, que se lea casi como una novela histórica en ese sentido, que sea atractiva, que te sumerjas inmediatamente en ella. Y por tanto creo que es importante que lo leyéramos todos, pero como digo, muy especialmente la clase política, donde tenemos a verdaderos ignorantes. Y me refiero a los políticos españoles. No me estoy refiriendo a ningún otro político, que no les conozco evidentemente, pero los políticos españoles, muchos de ellos verdaderos ignorantes, y que están haciendo muchísimo daño tanto a España como a este proyecto de la hispanidad. Pedro, pero hay algo que también nos une mucho desde Argentina hasta la frontera ya de Río Bravo, pero también a España, y es creer que lo que ocurre en nuestros países solo pasa acá. Y es un dicho muy popular, esto solo pasa en Colombia, esto solo pasa en México. Pero mentira, son males, pero también remedios que nos podrían unir a todos, como uno de esos remedios sería el darnos cuenta que tenemos una misma lengua. Absolutamente. Mire, eso es muy bueno porque en España ahora mismo tenemos problemas gravísimos, imagino que usted también lo sigue, de corrupción, de una deficiencia democrática, en fin, estamos muy preocupados. Pero yo ya que llevo aquí un mes ahora mismo en distintos países de América y todavía me queda alguno más por recorrer, pues veo que tenemos todos los mismos problemas, muy similares, ¿no? Entonces, por eso le digo que efectivamente creo que podemos poner muchas más cosas en común. Reforzar incluso en el ámbito militar, en el ámbito de los servicios de inteligencia, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, que se pueden hacer tantas cosas y de manera muy sencilla, precisamente por lo que hablamos, por lo que nos permite el idioma, ¿no? Pero incluso más allá del idioma, es lo que estamos comentando, si es que nuestras tradiciones, nuestra forma de entender la vida, la sociedad, la familia, es que son tantas cosas que eso es lo que nos debe animar precisamente a abundar en la continuación de esta obra. Finalmente, Pedro, ¿por qué leer el libro? Sí, porque estamos en un momento una vez más muy complejo, muy complejo. Si no entendemos que debemos unirnos, que no significa buscar la homogeneización del sistema político entre todos los países, no, que cada país siga manteniendo sus particularidades, su idiosincrasia incluso también particular, su sistema de gobierno elegido, como digo, democráticamente por sus ciudadanos. Pero si no tenemos una voz única, que sepamos que se va a convertir esta parte del mundo, el mundo hispano, Hispanoamérica, se va a convertir en un nuevo campo de enfrentamiento. Lo estamos viendo ahora mismo con el caso bien claro de Venezuela, que es que Venezuela puede ser solamente la primera pieza de ese dominó que vaya cayendo. Debemos de tenerlo en cuenta y no sabemos dónde puede terminar, ¿no? Porque esto no significa ni que nos guste el régimen del señor Maduro, ni que no nos guste. Significa que es un país hispanoamericano, un país soberano, que debe decidir por ellos mismos, sus ciudadanos, su futuro, no que haya ningún tipo de injerencia externa. Porque si no, mañana le puede pasar a otro país. Pero como digo, y además es que estamos en un momento en el que hay un nuevo puzzle geopolítico y ¿dónde encajamos nosotros? ¿Dónde encaja nuestra pieza? Eso es lo que tenemos que pensar, porque si no también vamos a seguir depredados por los imperios de antes y por los nuevos imperios, porque la penetración de China creo que es también bastante obvia, ¿no? En todos los aspectos, pues fíjese, de lo mismo, desde México hasta Perú, hasta Brasil, Argentina y aquí en Colombia, es decir, en todos los sitios. Entonces, tenemos que también ser conscientes de todo lo que eso significa y que una vez más, que si no estamos unidos, lo vamos a pasar mucho peor que si lo estamos. No, el camino no es fácil, el camino es complicado, pero tenemos que tener esa visión de hacia dónde queremos avanzar. ¿Lo podemos hacer? Sí. Tenemos que creer nosotros mismos, los primeros nosotros mismos en ello. Y una que no se me quede en el tintero, Pedro. ¿Cómo ve a los organismos que unen a los países, organizaciones iberoamericanas, que pretenden unir eso a la América hispana con España?
¿Funcionan? ¿No funcionan? No funcionan. Ahora mismo no están funcionando. Las cumbres iberoamericanas ya no son incluso lo que fueron en su momento. Todas las demás organizaciones, alguna muy controlada por Estados Unidos, otras son organizaciones parciales. Ha habido distintos proyectos. Fíjese, por ejemplo, ahora mismo el señor Bukele, el presidente de El Salvador, que quiere crear una confederación de estados dentro de Centroamérica, pero, o por ejemplo, el proyecto ALBA en su momento que era la Alianza Bolivariana para nuestros pueblos de América, pero ahí es verdad que sí que había una homogenización política ideológica, ¿no? Pero ahora mismo las instituciones no están funcionando, esa es la realidad. Muchas veces porque se han fomentado esas divisiones entre países, esos pequeños enfrentamientos, que muchas veces no tienen ningún sentido, ¿no? Pero que hay alguien que sí que está interesado desde fuera que existan esas fricciones. Creo que lo podemos superar. Como digo, fricciones hay en todo. Fíjese, si no hay en España fricciones entre las distintas comunidades autónomas, me imagino que aquí exactamente igual, en Colombia, entre los distintos departamentos, distintas partes del país, distintas regiones. Yo creo que tenemos que superar eso, y lo mismo que lo superan los países, siguen avanzando, nosotros construir esta especie de confederación muy especial, muy particularidad, con sus singularidades, pero que nos permita una vez más, que es lo importante y la clave de todo, tener una voz influyente, potente y respetada en el mundo, que es lo que nos merecemos. Y que no nos preocupemos, Pedro, por si hablamos el mejor o el peor español, sino que todos hablamos español. Pues además, por cierto, en Colombia dicen que es el mejor español de toda Hispanoamérica, ¿no? Así que enhorabuena por ello. Pedro, muchas gracias por GeoHispanidad. Pues muchísimas gracias a usted, Carlos, ha sido un placer.